Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Un hermano nos preguntó sobre la música instrumental. El hermano dice, ¿podría hablar de la música instrumental en el Islam? Estuve buscando y no parece haber consenso de si es haram o halal, prohibido o permitido. Me interesa saber, ya que toco piano y bajo eléctrico. Muy bien, vamos a ver nosotros, ya que los musulmanes seguimos al gran sabio Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nuestro sabio, nuestro líder. Vamos a ver qué dice el Ayatollah Khamenei. Les estoy leyendo desde el sitio oficial web de Ayatollah Khamenei. Ahí dice la música instrumental y su norma. Ahí dice, nosotros cuando describimos la música tiene dos descripciones, o vamos a dividir en dos gran partes. La música quiere decir todos los sonidos que escuchas, que tiene subida y bajada y tiene un rítmico que lo vas a gozar escuchando. Puede ser, podemos decir, canto de un canario o puede ser cualquier cosa que tiene un canto rítmico y eso es música. Pero cuando hablamos de la música como música, quiere decir la música instrumental. Quiere decir, podemos decir, una música rítmica que sale de un instrumento. Entonces hay que dedicarnos a hablar de esa música. No todo tipo de músicas, no sé, sonidos, naturaleza o lo que es, aunque sea como una cosa rítmica, un sonido rítmico. No. Vamos a ver. Si vamos a escuchar una música junto con una canción que es Modilla an Sabilillah, que es una canción que tiene un contenido para extraviar a la gente, quiere decir, una canción que la música está junto con un contenido de palabras, de canciones, que ahí en esta canción te está invitando hacia el pecado, hacia la lujuria, hacia el pecado, hacia la traición. Está extraviando las personas, las ideas, invita hacia el pecado. Quiere decir hacia el pecado, perversidad, de hecho. O como por ejemplo, ya es una combinación de la música y hacia una también canción, que a una persona le está excitando la lujuria. O a una persona le quiere llevar a un estado de negligencia. Sí, esa música seguramente es haram, es prohibido. Es decir, la música combinada con una canción que provoca hacia el pecado. Bueno. Y entonces, ahí los sabios dicen, todo tipo de música que es conveniente, escucha esto, cada tipo de música instrumental que es conveniente a reuniones, lugares del pecado. Podemos decir, cada pecado, usted va a un lugar nocturno, Dios no quiera, usted no. Un tipo malvado, cuando va a un lugar nocturno, ahí siempre hay músicas especiales que todo el mundo sabe, esa música pertenece a lugares del pecado. Entonces, eso se llama lahwi, todo tipo de la música que provoca hacia el pecado y es conveniente al pecado y es la música dedicada al pecado, eso es haram, es prohibido. Por ello, conclusión, podemos decir, las siguientes tipos de músicas son haram, son, como podemos decir, lahwi, podemos decir, un estado del pecado de perversión, que eso es haram. Primero, todo tipo de música te provoca la lujuria, te despierta la lujuria, te invita hacia la perversión, es prohibido. Si tocar la música está junto con una obra de pecado, por ejemplo, una canción que se combina con esa música y es una canción del pecado pecaminoso. O esa música está junto con abandonar una responsabilidad. Por ejemplo, es una música atractiva que te invita a abandonar el jihad y le invita a tener una vida de no sé, la pereza y falta de responsabilidad, abandonar la sabiduría. Hay muchas músicas siempre se combinan con canciones así. Y eso también es lahwi, es haram, es prohibido.
sonidos y músicas que le invitan a la persona a ser, podemos decir, relajada en el sentido de dejar practicar la fe y la religión. Le invitan a una persona a descuidar las normas de Dios. Y eso le van a inspirar. Hay música, por su rítmico, le está inspirando irresponsabilidad. Dejar las normas de Dios. Y eso necesita un estudio psicológico de cada música instrumental. Ellos saben, los maestros de la música lo entienden, ¿a qué refiero? Hay músicas que así provocan. A una persona le llevan a un estado de, no sé, no puedo decir estado ligero, pero es un estado psicológico de falta de responsabilidad, de ser, de boludez, no sé cómo explicarlo. Entonces dice, esto es el carácter de model an sabilillah que extravía del camino de Dios, es prohibido. Y otro tipo de música que seguramente es haram, prohibido, sautun muraqqesun, el sonido de la danza. Quiere decir, hay cierto tipo de música rítmica que es para combinar a baile de danza. La música que cuando empiezan a tocarlo y lo pones para un niño, el niño empieza a bailar. Es decir, es una música rítmica que le da danza, le da baile. Entonces cada persona empieza a moverse. Esa música seguramente es prohibido. Entonces, y ya eso es la música que seguramente en el Islam, porque la danza en el Islam con este tipo de rítmico es haram, es prohibido. Entonces poner y tocar este tipo de música también es prohibido. Le seguimos con otra pregunta. Dice, vender, comprar y formar instrumentos musicales y enseñarlo. ¿Es prohibido o no? Ayatollah Khamenei dice, si esos instrumentos musicales no se han dedicado a lo que es prohibido, dedicado al uso prohibido, no sean esto, entonces fabricarlo, venderlo y comprarlo y enseñarlo no es haram, no es prohibido. Pero enseñar la música haram es prohibido. Fabricar y vender y comprar un instrumento dedicado solo al pecado, que solo eso sí sirve para tal música rítmica que es para danza, eso también es haram, prohibido. Entonces depende. Si ese instrumento es un instrumento que tiene doble uso, se puede utilizarlo para una música halal y se puede utilizarlo para una música haram. Entonces comprarlo, venderlo, fabricarlo, enseñarlo no es prohibido. Pero si vamos a suponer que hay un instrumento que solo se dedica a lo que provoca hacia el pecado, a lo que conviene con el pecado, a lo que conviene con la danza, solamente es para este uso. Entonces, este instrumento musical, yo no soy conocedor de diferentes tipos de instrumentos, no, estoy solo leyendo la norma. Otra cosa, hay personas que están difundiendo y propagando la música por todo lado, invitando a la gente que compre instrumentos musicales, lo enseñan, lo publican. Si esto está bien o está mal. ¿Sí? Ayatollah Khamenei dice, vamos a ver, si estamos hablando de la música instrumental haram, lahwi, no está bien. Ni publicarlo, ni enseñarlo, ni invitar a la gente que lo haga. Pero si vamos a ver que hay un tipo de música instrumental que no es nada de esos rítmicos de haram provoca, eso no hay problema. No hay problema y es permitido. No hay problema que una persona lo enseñe, no hay problema que lo muestra, no hay problema que lo venden, todo eso. Vamos. Aquí hay muchas preguntas sobre el tema de la música. Por ejemplo, una pregunta que es la pregunta número 1128 de Ayatollah Khamenei dice, ¿cuál es el punto para diferenciar entre la música haram y la música halal? ¿Acaso la música clásica es permitida? Por favor, que nos explique. Ayatollah Khamenei lo explica lo anterior. Dice, todo tipo de música que según el público es una música conveniente al pecado y que invite hacia el pecado y que es una parte de la combinación con otros pecados, con la reunión del pecado de perversión, es la música haram.
sea la música clásica o no. No importa entonces la forma de la música, sea jazz, sea pop, sea clásica, lo que sea. Y todo eso depende del público, cómo los especialistas lo van a opinar. Entonces, si no sea de esa forma, por sí mismo no es prohibido. Y igual le hicieron otra pregunta de la misma forma, lo responde de la misma forma. Y bueno, todas las preguntas se van a concluir de lo que hemos explicado, que depende del tipo de la música. Bueno, inshallah que Dios le bendiga. Pero yo personalmente no escucho la música. Y hay grandes sabios más que Ayatollah Khamenei, que tienen fatwa más estrictas, algunos que totalmente no recomiendan la música instrumental. Pero algunos hemos dicho, como Ayatollah Khamenei, por ejemplo, una música que no es instrumental, música instrumental que no es de provocación, como la música de Game of Thrones, que es un tipo de música rítmico muy profesional, pero esta composición de estos ritmos no provocan hacia la danza, no provocan hacia el pecado. Es como una música, ustedes cuando escuchan esa música de Game of Thrones, es como estar relatando una historia. Ese tipo de la música, según Ayatollah Khamenei, no es prohibido. Pero hay música que usted sabe, por ejemplo, a Antonio Banderas, algo así se llama, usted siempre. El contenido es sexual. Yo soy un hombre que tengo de todo, no sé, de mujer y todo, no me falta nada. Imagínense. Y esa persona está cantando y hablando y provoca hacia una vida de libertinaje, de sexualidad, fornicación, buscar a las chicas, y de todo lo habla. Ese tipo de música son mal. Pero hay músicas que la verdad son música revolucionaria, ¿sí? Por ejemplo, hay cantantes muy conocidos en América Latina como Ali I, hermano salvadoreño, que no es eso. Usted va a ver que con esa música no es de la danza, es una forma de transmitir un mensaje. En el Islam eso no es prohibido. Este tipo de la música que ya es muy revolucionaria y no es de la danza. Por supuesto, hay música que es para la danza, es otra cosa. Pero en América Latina, más que todo, tenemos tipo de música instrumental que es revolucionaria. Es una forma de transmitir un mensaje revolucionario. Eso, según Ayatollah Khamenei, no es prohibido con estas condiciones que hemos dicho, que no provoca hacia el pecado, que no se combina con la danza y nada de eso. Bueno, que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.